Que es normal, como en todas las mitzvot, primero decimos la brajá, la adlik ner shel Shabbat. Hablamos también de Yom Tov, hablamos de Yom Kippur. Y aparentemente la halajá es la común. Primero se hace la brajá y luego el encendido. El Ramá acota que aquí tenemos que hacer al revés de lo que hacemos normalmente, que primero tenemos que prender y luego decir la brajá. El Ramá trae dos opiniones. La primera es el orden normal, común, que primero se dice la brajá y luego se hace la adlaká, como es la regla de oro, que todas las mitzvot siempre primero decimos la brajá y luego hacemos la mitzvah. Pero luego trae la opinión del Maharil, que dice que no, que en este caso hay una excepción, que tenemos que hacer la brajá después del encendido, porque aquí tenemos el problema de la recepción del Shabbat. ¿Quién? Como dijimos, que si la persona va a hacer la brajá, es como si está recibiendo Shabbat de manera oficial y por lo tanto ya no va a poder luego encender las velas. ¿Quién? Y por eso hay que invertir el orden. De acuerdo a esto dijimos de que en Yom Tov en un principio no sería necesario invertir el orden, porque en Yom Tov sí está permitido encender fuego, y por eso ahí primero que diga la brajá y que luego encienda, a pesar de que trajimos la opinión del Maguen Abraham, que él dice que para que no haya confusión entre Shabbat y Yom Tov, entonces, de acuerdo a su opinión, también en Yom Tov primero vamos a prender y luego decir la brajá, pero la Mishnah Berurah trae de que hay muchos ajaronim de que no están de acuerdo con el Maguen Abraham y dicen, no, en Yom Tov no hay problema, entonces primero decimos la brajá y luego hacemos el encendido. Ya fe, esto es lo que trajimos hasta aquí y así es la costumbre ashkenazí. ¿No? Así es la costumbre ashkenazí. No Shulchan Aruch. Shulchan Aruch es sefaradí. Ahora viene el Shulchan Aruch. בסדר, עוד מעט. טוב. Shulchan Aruch, Vaf, Bajurim. ¿Qué pasaría si tenemos una vela prendida para Shabbat antes de que entre el Shabbat? O antes de que entremos al Shabbat. ¿Cuál es la pregunta? ¿Uno podría arrastrar fuego para prender después de la brajá? ¿Shabbat? ¿En Shabbat? ¿Saben? El fuego no se puede en Shabbat. En Shabbat, en Shabbat no se puede. En Shabbat no se puede. El fuego no se juega con el fuego en Shabbat. Top, Kadima. Bajurim holchim lilmod chutz lebetam. Dice el Shulchan Aruch, jóvenes, Bajurim, holchim lilmod chutz lebetam, que van a estudiar fuera de sus casas, ¿sí? Como Rabbi Akiva, ¿sí? Que se fue a estudiar 12 años Torah fuera de su casa, y cuando regresó la señora le dijo que vaya otros 12 años más. Escuchar la ventana, ¿no? Estaba hablando su mujer. צריכים להדליק נר שבת בחדרם ולברך עליו. Entonces, cuando ellos están solos, tienen que prender velas de Shabbat en su habitación y decir brajá. Eso es cuando el hombre está solo, fuera de su casa.
Aval, Mishehu etzel ishto, pero el que está junto con su esposa en la casa, en tzarich leadlik bechadro, no tiene que prender en su habitación, porque su esposa prende por él. O sea, la mitzvah de Adlakat Nerot no es de uno o del otro, es mitzvah general, que en la casa haya luz. Y en el momento que la mujer prendió, la mitzvah se cumplió e incluye al hombre. La primera parte de lo que dijo el Shulchan Aruch, estamos hablando de personas que están casados, pero que están fuera de su casa. Así dice la Mishnah Berurah. A pesar de que en ese momento uno puede decir, bueno, pero la mujer está prendiendo en la casa, y eso teóricamente podría sacar y de Jehová al hombre que está en otro lugar. Entonces, el Shulchan Aruch nos aclara de que no, de que a pesar de que la mujer está prendiendo en la casa, ¿sí?, él no se exime con la brajá de su esposa, porque él tiene un lugar especial para dormir, tiene una habitación especial, aparte, ¿sí?, donde él está invitado. Entonces, a Filu que él está casado, lo que la mujer prende en su casa no le sirve a él cuando él está en otro lugar, en otra casa. Y por supuesto que si no está casado y es soltero, vadai de que tiene, sin ninguna duda, la obligación de prender velas de Shabbat. ¿Qué? Aquí el Shulchan Aruch dice que tienen que prender en su habitación y también decir la braja. Y dice la Mishnah Berurah, ¿qué significa en su habitación? Afilu ajedr meyuchat rak lalun sham. Afilu que esa habitación es únicamente para dormir ahí y no para comer. Él va a comer en otro lugar. El Señor tiene su habitación, no sé, está de paso, está en un hotel y tiene su habitación, o está alquilando alguna habitación por algún lado. Pero en la noche del Shabbat, alguien de la comunidad lo invitó a comer. Entonces, ¿dónde tiene que prender las velas? ¿En dónde va a dormir? ¿Dónde está su habitación? ¿O dónde va a comer? ¿Dónde tiene que prender? ¿Ah? No. Entonces, Shulchan Aruch dice que prende, en la Mishnah Berurah dice que prende en el lugar donde él va a pernoctar. Afilu que no va a comer ahí, ese es el lugar que se considera en el cual se cumple la mitzvah de Ner Shabbat. ¿Qué? Esa es la mitzvah. Pero la mujer enciende en el comedor. Ella está en su Pero no casa en enciende este ejemplo. en la habitación. ¿De qué mujer está hablando? De la mujer casada, cuando no hace para la familia. Sí, generalmente se prende en el lugar más público. Sí, mejor. Generalmente se prende donde se va a comer. ¿Sabes? En la casa. Ya, pero aquí cuando habla de este hombre que va a pasar solo el Shabbat, entonces él tiene que prender en el lugar donde va a dormir. ¿Sí? En el lugar donde va a dormir, a pesar de que ahí no va a comer. Y también dice la braja, que dice la Mishnah Berurah que tiene que hacer la braja de Adlakat Ner Chová Mishum Shlom Bait, porque el encendido de las velas es obligatorio por Shalom Bait. Shalom Bait no es como hoy en día utilizan el término de Shalom Bait, de que sí, que el hombre y la mujer se quieran y se amen y no se peleen. ¿Sí? No está hablando de eso. Aquí Shalom Bait significa de que cuando estás en la casa no te tropieces con la pared o con la mesa o con algo y tu vivencia en Shabbat sea desagradable. ¿Sí? Y por eso las velas tienen que durar suficiente tiempo para cuando la persona regrese a la casa
Y si no es braja levatalá. Entonces, esta alajá es muy común. Una persona prendió velas en su casa, pero lo invitaron a comer a otro lado. ¿Sadar? Entonces lo invitaron a comer a media hora de la casa, él va caminando y prendió las velas en la casa. Pero bueno, a donde lo invitaron, Baruch Hashem, hay buena comida, hay buen ambiente, entonces se queda y come y platica y estudia y hacen un lejaim y hacen una itvadut, bekiutur, ¿sí? Y hasta que regresa a la casa, las velas se apagaron. Dice Shulchan Aruch, dice ahora, eso es braja levatalá, entonces ¿para qué prendiste velas? No las aprovechaste. No las aprovechaste. Las velas están para alumbrar la casa. Entonces, cuando saliste todavía no era Shabbat. Y cuando regresaste, ya no hay velas. Entonces, por eso la persona tiene que hacer una de dos. O que ponga velas que le duren con seguridad hasta que regresa. Para que cuando entre en la casa, ¿sí?, haya luz. Y pueda tener satisfacción de la luz. O la otra, que también es viable, es de que salga de la casa cuando ya se hizo de noche. O sea, que espere hasta que salieron las estrellas. Entonces, con un hombre es más difícil porque generalmente va a la sinagoga, a veces entonces es todavía de día. Pero, por ejemplo, una mujer, ¿no? De una mujer que está sola, los demás y la invitaron a comer a algún lado. Entonces, ella puede prender las velas, esperarse hasta que se hizo Tzeta Kohabim, hasta que salieron las estrellas. Y de esa forma ella tiene satisfacción de las velas cuando ya es de noche, cuando es Shabbat Mamash. Y después ya puede irse tranquila y si cuando vuelve se apagaron o no se apagaron, ya no es tan relevante porque ya tuvo satisfacción de la luz. Pero hoy en día esto no se aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos luz eléctrica y Shalom Bait ya está solucionado. Zenajón, tenemos luz eléctrica, tiene razón, pero al fin y al cabo prendiste las velas. Entonces tú tienes que tener satisfacción de esas velas que prendiste. Pero la mitzvah es de prender. Pero tú prendiste las velas de Shabbat para tener de esa satisfacción. Es la que también tienes luz eléctrica. Pero déjate gilar. Tú tienes que utilizar la luz de las velas de Shabbat que prendiste para Shabbat. Si no, ¿para qué las prendiste? La mitzvah es de prender o de tener satisfacción. Tener satisfacción. Para tener satisfacción. Por ejemplo, yo prendo las velas Una pregunta. y me voy para la sinagoga. Pero dejo la luz de la habitación, yo tengo solo una habitación, dejo la luz de la habitación apagada. Cuando llego, No, ya no puedo encender la luz. O sea que mi única satisfacción solo la puedo conseguir no con la luz. No, pero ¿qué pasa si yo también tengo, además de velas, tengo luz eléctrica? Sí, en mi caso yo no tengo. A pesar de lo más pero al fin y al cabo, si yo prendo velas de Shabbat y al final no tuve ninguna satisfacción de esas velas, entonces esa mitzvah no se cumplió, o sea, es braja levatalá. ¿Qué dice la braja? Pero por las velas, no por la No hay luz. satisfacción que haya luz eléctrica. Sí, mas tú no dijiste la... No dijiste la braja, pero por las velas. Pero al final estamos haciendo braja. Y la braja le dice no por la luz, le dice por las velas. Por las velas. ¿Sabes? Entonces las velas son las que yo tengo que tener. Hijo, no sé, así lo entiendo yo, que hay que tener satisfacción. Mejor lo ofende las velas. ¿Qué? Yo, por ejemplo, ahora que estoy en México, yo me quedaba en la casa de un jajam. Sí. Y él en Shabbat no estaba en su casa. Yo me quedaba solo en su casa. Pero a mí siempre me invitaban a pasar la comida en otra casa. Mejor. Y yo llegaba casi a la casa, casi a las 11:30, 12 de la noche. ¿Y yo no prendía velas. por qué no prendía velas? Pues porque, como usted dice, no iba a tener beneficio de las velas. Yo salía de la casa. No, pero tenía que prender, pero que le dure más tiempo. Eso es lo que tenía que hacer. Claro, eso no lo sabía, pero eso Bueno, es lo que yo hacía. así hay que hacer. Regresaba yo a casa Hay a que las 12 de la noche. prender con brajá, pero hay que tener la seguridad de que sean velas o aceite que tenga duración hasta que uno regrese a la casa y tenga satisfacción de esas velas. Pero ¿qué pasa con...? Y que no llegaba a dormir. Lo mencioné. Eso es lo que dice el Shulchan Aruch. Sí, que aquellos que van a estudiar fuera de su casa tienen que prender Ner Shabbat en su habitación y decir brajá. En su habitación acaban en su casa donde van a dormir.
Pero entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que me invitan a otra casa en un lugar distante y ellos pasan todo el Shabbat ahí? No, es otra cosa. Encienden las Ahí velas uno de se su apoya casa. en las velas que prendió la señora de la casa. Ya están prendidas. ¿Sí? Entonces, hay quienes dicen que comparta una pruta. En eso hay opiniones. ¿Vale? En el momento que, otra vez, así como las velas sacan y de Jehová al esposo, sacan a todos los que están en ese momento en la casa, habitando. No hay un tiempo establecido, ¿verdad? A mí me enseñaron, cuando hago kiddush en casa, cuando voy a hacer la verajá sobre el vino, es mirar las velas. Pero eso es otra cosa. Hay otras mitzvot que hay con las velas. Mirar las velas. Yo estoy hablando aquí de que una persona cuando prende velas tiene que tener seguridad de que esas velas le van a durar, si fue invitado, que cuando regrese a la casa estén todavía prendidas. Y si no, que salga de la casa cuando ya se hizo de noche y ya tuvo satisfacción. Pero si no va a tener ninguna de las dos, de Pashtut, hizo brajá le batala. Hay velas que duran 8 horas. Yo personalmente, aunque todavía no lo experimenté, pienso que la satisfacción completa de la luz de Shabbat se da cuando estás casado, compartís esa luz con tu esposa, o sea, la intimidad que genera esa luz. Es distinto, si estás solo. Pero qué padre, y si está solo, ¿qué hace? No, como la alajá sí lo entiendo, pero yo me lo proyecto, digo. Son románticos. La mitzvah de Adakat de Lejagam en la intimidad, si hablamos de intimidad, ¿sí? Cuando una persona está en la intimidad con su esposa, no puede haber una vela en la intimidad. Así que la vela ahí no sirve. Ahí hay que hacerla en otro lado. A lo mejor sí, eso está prohibido en día de semana y en Shabbat. A lo mejor entonces ese es el cuidado que tenemos que tener cuando estamos de viaje o estamos en algún lado. O sea, una persona que salió de viaje y está fuera de su casa y está invitado a comer en Shabbat en una casa, pero él no duerme ahí y está, por ejemplo, en un hotel y en el hotel no le dejan prender las velas, es un problema. No tiene cómo cumplir la mitzvah. Allá. Es un problema. Porque él tendría que prender la vela donde él duerme, según esta halajá. Así que ahí Ulay se puede apoyar en lo que usted dijo, que es la luz eléctrica. ¿Sí? Azulay, sí. Ulay, en un caso así, Ulay sí podríamos apoyarnos en la luz eléctrica. Pero generalmente en todas las Bekenesiot que yo he ido en Shabbat, Sí. he ido solo, hay un lugar para que la gente antes de Shabbat prendamos velas. Sí, pero eso no sirve porque usted no duerme ahí. ¿Ah? Eso no sirve. ¿Y qué? Entre el Beta Knesset. A no ser que duerma en el Beta Knesset. Si usted duerme en el Beta Knesset. No, me duermo un ratito de vez en cuando. Pero ¿Hay bendición con la luz eléctrica? Hay quienes opinan que sí. Pero no sé, alajale más sé. Dos no lo. Más digo, ¿cuál es la cama? Lo quiero. No quiero decir. Yo creo que según Rabo debe ser, sí se podría decir por acá. Si no hay velas con la luz eléctrica. Acá en Shabbat prenden velas en el comedor. ¿Ah? En Shabbat acá prenden las velas en el comedor. No sé, porque hay quienes opinan que también se puede salir de Jehová en el lugar donde uno come. ¿Sabes? Pero según lo que vemos aquí en el Shulchan Aruch, en un principio, los principios es donde uno duerme. ¿Cuál es la lógica? Ya, los jóvenes que viven en la yeshiva también tienen mitzvah de prender velas. Y bueno, yo no sé cómo es aquí la regla del tema de la seguridad, pero prenden en las habitaciones, en Shabbat. Ya hacía antes, pero si no vamos todo en el comedor, o en el mismo bandido está ahí de las encendidas. ¿Qué? Pero uno tiene que asistir al prendido de velas No. para salir de Jehová. No. Verlo, No. aunque no haya escuchado la bendición. No, ¿qué?
Es como un hombre que, no sé, se fue a Minjá y la señora todavía no prendió velas. Y él no estuvo cuando la señora prendió las velas y tampoco cuando dijo la braja. Entonces él sale y de Jehová de la mitzvah. ¿Qué? Porque las velas están prendidas en la casa. Pero ahora, si yo prendo las velas y tengo que salir a Betneset, no puedo estar en casa con las velas. Yo cumplo la mitzvah. Cuando regresa, va a estar con las velas. Cuando regresa. Por eso va a usar velas. Por eso estamos diciendo que Eso está muy bien. Si se apagan. ¿Ah? Si se apagan. No, velas que Cierra la ventana, que no haya corriente. Velas que duren y aceite suficiente. Hay velitas, esas redonditas, esas duran como 4 horas. 8 horas. O sea, bueno, depende de la medida. Usted tiene que hacer la prueba una vez, cuánto duran esas velas, Lo ponen y prender, y calcular de que, bueno, cuánto tiempo me invitó alguien a comer, yo qué sé, entonces me tarda 2 horas estar ahí o 3 horas. Y tiene que calcular para que cuando regrese las velas estén prendidas. En el shiur de usted, con las velas de Hanukkah, dice que si lo prendes y te puedes ir en Bayam. Sí, porque ahí es otro motivo, ahí es Pitsumeniza. Ahí si estoy o no estoy no es relevante. Con que dure media hora, que es el horario, más pic. Estoy, no estoy, no me llané. Pero aquí yo tengo que tener satisfacción. Yo prendí las velas por Shalom Bait, para que cuando entre en la casa pueda aprovechar de las luces de las velas. ¿Qué? En las cajas pone las horas que duran las velitas esas. 4 o 8 horas. 6 horas, depende. ¿Qué? Yo la compro, son 8 horas. ¿Qué? Entonces aquí trae, por ejemplo, de cuando los hombres viajaban a los Yeridim. Los Yeridim son ahí donde vendían sus mercaderías, los mercados, y que, bueno, a veces les tocaba quedarse en Shabbat y estaban varios hombres en una misma casa o en un mismo lugar, ¿sí? Y ellos alquilan ese lugar o viven en ese lugar durante Shabbat y el Baal Habait no está ahí. Entonces ellos tienen obligación, dice la Mishnah Berurah, de prender con brajá, afilo que sus esposas teóricamente, no teóricamente, en la práctica prenden cada una de ellas en su casa. Pero de lo que ellas prenden en su casa es para la casa. Pero ahora ellos están en otra casa. Ellos momentáneamente están pasando en otro lugar. Entonces, por eso todos tienen que participar, cada uno poner un shekel o algo así, y prender las velas de Shabbat en ese lugar donde ellos van a pernoctar durante ese O sea, Shabbat. uno prende y Por todos. Todos cooperan. Todos cooperan. políticamente, Entonces todos participan de la vela esa. ¿Qué? Mejor. Y si una persona está en la casa, está invitado en una casa donde no son todos hombres, sino que él está y está el señor y la señora, entonces ahí no es necesario que él comparta con una moneda. ¿Por qué? Porque la mujer prende y ese encendido básicamente le sirve para todos, ¿sí? Le sirve para toda la casa. Tov. Pero todo esto es cuando el hombre está solo y cuando no está en su casa y no está con la señora. Pero si está con la señora no es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer hace la brajá por él. ¿Qué? Top, continúa el Shulchan Aruch y dice Oreach. Zain. La halajá anterior habló de una persona que no es invitado, que está, fue a dormir a otro lado, ¿sí? Tuvo que pasar Shabbat fuera de la casa. Aquí, y está en una casa solo. Aquí estamos hablando de que él es invitado, Oreach.
She'en lo cheder meyuchat, que no tiene una habitación especial para él, que Vegam emadlikim alav bebeto, y tampoco no prenden para él en la casa, en su casa, tzarich lishtatef bipruta, tiene que compartir una moneda con en el lugar donde él va a dormir con el balabait. ¿Okay? Aquí está hablando de que no tiene una habitación especial para él, pero si tendría una habitación para él y no es compartida, entonces tiene que prender y le bareja finu madlikim ala bebeito. Aquí según la Mishnah Berurah, él tendría que prender en su habitación si tiene una habitación que es solamente para él. Pero si es un lugar compartido, entonces no tiene necesidad. Entonces esa es la halajá. Cuando él no tiene una habitación sola y tampoco no prenden para él en la casa, entonces tiene que compartir ishtatef. ¿Qué? Aunque aquí dice la Mishnah Berurah que si la persona o sea, si una persona, por ejemplo, está en una casa y él está invitado y le dan de comer, y entonces básicamente él se anula prácticamente a la casa en ese sentido, porque le brindan todos los servicios, y por eso en un caso así no necesitaría prender en su habitación. O sea, aquí estamos hablando más que nada de una persona que está en un lugar y que le dan una habitación para él aparte, ¿sí? Pero que lo que él no come con los demás y demás, sino que está como separado, ¿sabe? Pero si él, mamá, ya está como parte de la familia y come ahí y duerme ahí, en un principio no necesita encender solo, y tampoco como van a hacer la braja. Una pregunta rara. Sí. Enciende las velas, recibe las de 8 horas. Se va a la sinagoga, regresa y hay luz de vela. Entonces, ¿la vela sigue encendida hasta que se terminen las 8 horas o qué procede? Cuando uno ya regresa y la vela está encendida, es de 8 horas. No, ¿y qué va a hacer? La pregunta es, ¿Qué va a apagar en Shabbat? Se queda prendida. Claro que se queda prendida. En Shabbat no se puede apagar fuego. Se queda encendida. Se queda encendida hasta que dure. Y hay algunas que duran, 8 no, 12 horas duran algunas. Yo he visto en mi casa, levantaban a las 3 de la mañana y todavía la No, lo que pasa es que el aceite, al final, como es una cosa como de plata, que es una cosa que se mete la vela, que hay, y entonces ahí se acumula todo al final, la cera y todo se acumula, eso se mantiene ahí toda la noche. Solamente hay una precaución en mi casa. Cuando salgo, tengo que cerrar despacito, porque como en este país las casas han sido hechas por árabes y hay rendijas por todos los lados, y hay muchas corrientes de aire, tengo que cerrar despacito la puerta porque más de una vez me ha llamado mi esposa, Simón, se apagó la vela. Yo lo puedo entender, no hay ningún problema. Por eso le dijo bobo. No, Kadima. No, me lo dijo una vez nada más. Menos mal que tenemos cerrado que pone la nota de día. Bueno, pasamos al Seif Yud. Y aquí trae el Shulchan Aruch el tema del que hablamos antes, de el orden de la brajá y de la encendida. Le va a la Jot Gerelot, uno de los Rishonim, que van sheidlik ner shel Shabbat, halalav Shabbat, benesar bimelacha.
Bal Alajot Gedolot, uno de los grandes Rishonim, dice que cuando una persona prendió las velas de Shabbat, inmediatamente recae sobre él el Shabbat. O sea, el Shabbat que ya comenzó para él. Que va a llegar en ese Shabbat, jala alab Shabbat, benesar bimelacha. La persona que prendió velas, a pesar de que todavía, teóricamente, hay tiempo hasta que empieza Shabbat, según el Bal Alajot Gedolot, el hecho de haber prendido las velas de Shabbat ya se considera que recibió Shabbat. ¿Qué? Mientras se están prendiendo las velas, todavía no. Eso va a depender. Si es una mujer que acostumbra a prender 2 velas, 2 velas, 10 velas, 10 velas, 5 velas, 5 velas. Pero el tema es de que cuando terminó de prender las velas que ella está acostumbrada a prender, después de eso ya no puede hacer melajá, porque ya se considera que recibió Shabbat y por eso está prohibido hacer melajá. Ve al pise. Eso es la mujer. Venga. De acuerdo a esto, Noagot Ktsat Nashim, acostumbraron algunas mujeres, Shahar Sheberhu Bidliku Anerot, que después de que hicieron la braja y prendieron las velas, Mashlichot Laaretz Apetila Shebeadam Sheidliku Ba Vehem Mechabot Ota. Acá dice que hay algunas mujeres que por ese motivo, cuando ellas dijeron la braja y ahora terminaron de prender las velas, y el fósforo les quedó todavía prendido, no se acabó. Entonces, si yo digo que cuando terminé de prender las velas ya no puedo hacer melajá, no puedo apagar el fósforo, entonces ¿qué hago? Nada, lo pone encima de un sitio. Entonces, según esta opinión, tengo que dejar el fósforo con cuidado encima de un plato o de alguna cosa para que se apague solo. ¿Por qué? Porque para la señora que prendió ya es Shabbat. Entonces ella no puede apagar el fósforo. ¿Qué? Así dice el Shulchan Aruch, en nombre de Shibbolei Aleket, que por eso, en base a la halajá del Bal Alajot Gedolot, que después de prender las velas ya se recibió Shabbat, entonces esas mujeres se cuidan de... Sí, aquí dice que lo tiraban al piso, ¿sí? Ellos tenían pisos de tierra, a veces no tenían problema, pero el Bajol Ofen es lo mismo, ¿sí? O sea, ponerlo en un lugar sin apagarlo. ¿Ves, Ombrim? Y hay quienes opinan, Sheim matna kodem shidika shena mekablet Shabbat ad shomar hachazan barhu moil. Hay quienes opinan, dice el Shulchan Aruch, que si la mujer condiciona antes de prender las velas que no recibe Shabbat hasta que el Hazán diga barhu, o sea, hasta que se llegue al horario más tarde, entonces también funciona, también sirve. De acuerdo a esto, no va a haber problema de que luego de prender las velas ella apague el fósforo. Entonces, esa es una opinión que dice que sirve. Pero el Kolbo, uno de los Rishonim, dice que no, que se considera de que cuando la mujer prendió velas, recibió Shabbat. Y por eso no sirve aquí que ella condicione. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre. La costumbre es de que cuando prendieron velas, recibieron Shabbat, y por eso no va a poder apagar el fuego, aunque ella haya hecho la condición de que todavía no quiere recibir Shabbat. Pero si no ha hecho la verajá, recibió Shabbat, le dio vela. No, aquí el Shulchan Aruch no habla del orden
de la brajá y No, de la el orden encendida. es otra cosa. Hay separadillas Esa que fue no la sirven. halajá anterior. Aquí estamos hablando de que ella terminó de encender. Ya prendió las velas. Ajá. Najón, frilla. según el Ramá es menos problema. ¿Por qué? Porque yo primero prendí, todavía no recibí Shabbat hasta que diga la braja. Ajá. Pero aquí estamos hablando teóricamente que es al revés, que la señora dijo la braja y prendió, ya prendió. Según el Baal Alajot Gedolot, cuando prendió las velas ya recibió Shabbat. ¿Cómo se llama el Rishonim que dijo? Baal Alajot Gedolot. El nombre del Rishonim que dijo la opinión la última. Que si recibió el Shabbat ya no puede. Colbo. ¿Cómo quedó? Colbo, así se llama, Colbo. ¿Qué? Según No un Volvo, según Colbo, la mujer solo puede recibir el Shabbat cuando prende. No. Sí. Najón. Ese es el momento de la recepción del Shabbat de la mujer. Sí. Aunque aquí, Aemet que no dice mujer Dafka. Acá dice en forma general. Pero para el Rishonim polvo no procede el acondicionamiento. No, la condición no sirve. עכשיו, ויש חולקים על בעל הלכות גדולות. עכשיו, entonces, el Shulchan Aruch aquí trajo, primeramente la opinión del Baal Alajot Gedolot, que cuando aprendimos velas de Shabbat, ya recibimos Shabbat y no podemos hacer melajá. Por lo tanto, hay que cuidarse de no apagar el fósforo. Después trajo la opinión que dijo que si condiciona, sirve y puede hacer melajá. Y después trabaja la opinión que aunque haga condición, no sirve y no puede hacer melajá aunque haya condicionado. Eso es lo que dice aquí el Shulchan Aruch. Y ahora trae una opinión que discute con el Baal Alajot Gedolot y dice: "Ve'esh cholkim al Baal Alajot Gedolot ve'omrin she'en kabbalat Shabbat alui be'adlakat haner ela b'tfilat arbit." Aquí trae la opinión del Tosafot, del Rosh, Rabbenu Yeruham, Magid Mishneh, en nombre del Ramban y el Rashba, que opinan que no se recibe Shabbat cuando uno prende velas. O sea, la mitzvah de Adlakat Nerot no a la fuerza está conectado con Kabbalat Shabbat. No está conectado con la recepción del Shabbat, ¿sí? Sino que la recepción del Shabbat depende de otra cosa. Depende de recibir el Shabbat Mamash. Cuando uno recibe Shabbat, cuando uno recibe Shabbat Mamash, cuando dice Barjú, ¿sí? ¿Qué va a llamar a Hazan Barjú? Cuando dijo Barjú, ¿sí? Akol por Shim Melachtam. Barjú significa que ya estamos haciendo arbit. ¿Qué? Pero, le didan, dice el Shulchan Aruch, para nosotros, que van shitchilu mizmor shir le yom Shabbat. Cuando decimos Mizmor Shir le Yom Shabbat, entonces, ¿qué significa Mizmor Shir le Yom Shabbat? Que ya estás en Shabbat, estás haciendo el Mizmor del día del Shabbat. Entonces, eso es como decir Barjú, eso es como ya recibir el Shabbat. ¿Sí? Ve que Barjú le didu. Ya anteriormente, el Shulchan Aruch también dijo otra cosa. Que no solamente cuando dice Mizmor Shir le Yom Shabbat, sino también cuando dice Boi Kala, Boi Kala. La Jalodí, ¿no? Cuando empezamos la Jalodí, ahí ya estamos Ben Shabbat, ¿no? Ahí en el Jalodí. Llamamos a la reina del Shabbat en el Jalodí. Porque tenemos comunidades que no necesitan el mismo Shabbat como la iglesia que yo voy, el mismo Shabbat el Jalodí, en el momento que el Jalodí ya es Shabbat. No puede ser como un cigarro. Ya, ¿dónde estaba? ¿Qué? ¿Qué? Bien, acá dice, después de que se contesta Barjú, a pesar de que todavía es de día, ya no se puede hacer Eruv y Atmaná, porque
de Ukable le Shabbat ale, porque ya con ese Barjú que contestó, se considera que recibió Shabbat. Y dice el Shulchan Aruch, le didan, así opina el Bet Yosef, no es necesario llegar a Barjú, sino cuando se dice Mizmor Shir le Yom Shabbat, es como decir Barjú. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ahí estás recordando la palabra Shabbat, Mizmor Shir le Yom Shabbat. Entonces tengo opiniones que dicen que solo se recibe con el Barjú. Que no ¿Qué? se recibe Porque todos los días yo recibo Shabbat, porque hay Yom Sheni de Shabbat. יפה. יפה מאוד. כן. כן. La Mishnah Berurah trae lo que dijimos de que en los lugares que acostumbran a decirle Hadodi, Umesaymin Boi Kala, Eve Kabbalat Shabbat Mamash. Entonces, generalmente el Boi Kala es antes del mismo Shir Yom Shabbat. Ese es el orden. Entonces, el que escuchó, el que estuvo en el Hadodi Likrat Kala, entonces, y dijo Boi Kala, recibió Shabbat. El que no dijo eso, entonces Mizmor Shir Yom Shabbat. Y el que no dijo Mizmor Shir Yom Shabbat, Barjú et Hashem Mevorach, cuando empieza Arbit. Esas son las etapas de la recepción del Shabbat. Bechol ofen, ¿qué? Entonces, esta es la opinión que trae Shulchan Aruch, que contradice la opinión del Baal Halachot Gedolot. O sea que hay una discusión cuando se recibe Shabbat. Según Baal Halachot Gedolot, cuando se prenden velas. Y según los otros Rishonim, es cuando dijimos, o Barjú, o Mizmor Shir Yom Shabbat, o Boi Kala. Una pregunta rara, cuando dice Baal Halachot Gedolot, ¿es un gran erudito? ¿Se refiere a? Perdón. No sé si es gran erudito, era uno de los grandes Rishonim, ahora no recuerdo su nombre. Halachot Gedolot es el libro que él escribió, por eso se lo llama Halachot Gedolot. Pero es que ya precisamente ya en el Hadodi nos volteamos para la puerta, para allí, y en ese momento ya recibimos. ¿Está bien? Pero si una persona llegó tarde a la sinagoga y no llegó a Boi Kala, y llegó cuando están haciendo Mizmor Shir le Yom Shabbat, entonces todavía están antes de la Shkia, hay todavía unos minutos antes de la Shkia, y de repente se apagó la luz y hay que prender la luz. Los que dijeron Boi Kala ya no pueden prender, pero él, como no dijo Boi Kala y no dijo Mizmor Shir le Yom Shabbat, entonces él sí puede prender la luz. Él no recibió todavía Shabbat. Le llamamos el Goy Shabbat. ¿Ah? No, llamamos al Yehudi de Shabbat, no hace falta el Goy. Eso es de los gaonitas, ¿no? Es de los gaonitas, el que doló, a la voz que doló. De los gaones. Sí. Es en el límite, o sea, está entre Geonim y Rishonim, mejor. Pero es bien antiguo, es de los primeros Rishonim. Mejor. Acá, y viene el Rama y dice, Beaminag. Entonces, como dije, en el Shulchan Aruch, esta halajá no hace diferencia entre hombres y mujeres. Aparentemente, en un principio. O sea, viene el Rama y dice, Ve'aminag, sheotá isha madleket mekabelet shabbat madlaka, im lo shetatnet tchila. Dice el Rama, el minag es que aquella mujer que prendió las velas de Shabbat recibe Shabbat cuando enciende las velas, sino cuando ella hizo la condición de que todavía no quiere recibir el Shabbat. Esta condición no es necesario que se exprese con la palabra, sino que afilu que lo pensó, que ella todavía no quiere recibir el Shabbat, suficiente. Abal shear benei Adam, abal shear benei Abayit, pero todos los demás de la casa, o sea, el esposo, los hijos,
aquella que no es la mamá, la balata bait, mutarim bemelajá ad barjú. Entonces, según el Ramá, la costumbre es que las mujeres reciben Shabbat con el encendido de las velas, a no ser que hicieron la condición. O sea, si la mujer no pensó en nada, prendió las velas normal, y después de prender las velas, se le ocurre que, no sé, que quiere todavía terminar de hacer alguna cosa que no alcanzó, que es melajá, según esta opinión, ya recibió Shabbat. Porque esa es la costumbre de las mujeres de recibir Shabbat en el momento del encendido. ¿Sí? Pero si ella condicionó, le sirve. ¿Verdad? La condición no es después. ¿Ah? Antes de. Sí, ¿verdad? Es que le está diciendo que ella enciende y no condicionó, se le olvidó. No puede condicionar después. ¿Quién? Antes. Ella. ¿Quién? ¿Verdad? Las condiciones siempre son antes, nunca pueden ser después. Sí, si ya prendió, después de prender, voy a condicionar que cuando prendí, no recibí Shabbat, pero ya aprendiste. ¿Pero de qué te sirve? ¿Ya aprendiste? Mejor. Entonces, ¿verdad que eso es primero? Pero todas las demás personas no reciben Shabbat cuando prenden las velas. Las hijas tampoco. Hasta Barjú. Todo. O sea, entonces aquí pero las hijas entran con la madre en el encendido. Las hijas, ¿quién dijo que las hijas tienen que prender? ¿Desde cuándo las hijas prenden? No, pero igual que yo no prendo en mi casa, prende mi esposa. No. Pero yo digo, o sea, pero yo no entro cuando ella enciende velas, yo no entro en Shabbat con ella. No. Yo me refiero a los hijos tienen que ir a hacer minja. Las hijas no tienen que hacer tefilá. Estamos hablando de que el que prende las velas. De eso estamos hablando, no de todos los demás. Batalla. Estamos hablando de que prendió las velas. El Ramá está hablando de la mujer que prendió las velas. De ser Gamur. Entonces, esa es la costumbre que trae el Ramá, ¿sí? De que la mujer cuando encendió, de Pashtut, Bistama, o sea, Bistam significa que si no condicionó y no pensó en nada especial, ella recibió Shabbat. Y viene la Mishnah Brura y dice, Veim Aish Madlik. Si por algún motivo el hombre tuvo que prender las velas, como en los ejemplos que dijimos antes, que él está solo, que se fue de viaje, o lo mechané, o que la señora no se siente bien y está enferma y él tiene que prender las velas en la casa, afilu que sheume bareja adlakato, aunque él hace la brajá de adlakat nerot, ¿sí? Como ya vimos anteriormente, leika minhaga. En este caso no hay minhag de recibir el Shabbat con el encendido, umutor b'melachá, umikol makom tov latnot. Entonces aquí hay una diferencia esencial entre el encendido de las velas de un hombre y de una mujer. Cuando una mujer prende velas en su casa, entonces la costumbre es de que ahí recibió Shabbat. Ahí recibió Shabbat. Se considera que recibió Shabbat. ¿Qué? Y esa es básicamente la opinión del Baal Halachot Gedolot. Y el Ramá dice, ¿sí? De que en las mujeres así es la halajá. En las mujeres, cuando se prendieron las velas, Zau, recibió Shabbat. A no ser que la mujer haya condicionado. Si ella pensó que todavía no quiere recibir Shabbat, ¿qué? Entonces ahí, según el Ramá, no recibió Shabbat. ¿Qué? No recibió Shabbat. A pesar de que según Baal Halachot Gedolot, Zeu, cuando prendió velas, recibió Shabbat. Y se podía entender de que la condición no sirve. Aunque,
Pero según el Ramá, la condición sí sirve. Si la persona pensó que no quiere recibir Shabbat. Eso es en la mujer. Entonces, la mujer, la normativa es que el encendido de las velas significa recibir Shabbat. Y si ella quiere contradecir esa normativa, lo tiene que pensar. En el hombre, básicamente es al revés. El hombre cuando prende velas, no recibe Shabbat. Pero ¿qué pasó si el hombre, cuando prendió velas, decidió que sí quiere recibir Shabbat? Entonces sí recibe Shabbat, ¿verdad? Ahí sí. Porque lo pensó. Entonces, la mujer no necesita pensarlo y el hombre sí lo necesita pensar. Y si la mujer no quiere recibir Shabbat, lo tiene que pensar. Y el hombre, para recibir Shabbat, lo tiene que pensar. Entonces, básicamente funciona al revés, entre hombre y mujer. Ya. La lógica de esta halajá es pshutá. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿quién prende las velas? La mujer. Entonces, por eso, la norma es de que recibe Shabbat. El hombre generalmente no prende las velas. Y por eso no recibe Shabbat cuando prende las velas. Entonces, ¿qué me van a decir? ¿Y qué pasa si es un hombre que ya muchos años vive solo y él solo prende las velas? Ulay, ahí hagamos de que lo que hace el hombre es la normativa. Entonces, según el Ramá, según el Mishnah Berurah, se entiende que no es así y que no recibe Shabbat, a pesar de que al final él dice que si el hombre quiere hacer melajá después de prender las velas, dice que como no hay minhag, tiene permiso de hacer melajá después de prender las velas, un mikol makom tov leatnot. La Mishnah Berurah dice, no es necesario, pero tú, hombre, si quieres hacer melajá después de que prendiste las velas, sería bueno que también lo pienses, que quieres hacer melajá después de prender las velas. Pero se entiende que no es mamash obligatorio, no es jobá. Sí, por eso la Mishnah Berurah se expresa de una manera muy sutil. Él dice, es bueno. Es bueno, ¿qué es bueno? Es bueno. No lo hiciste, gan bueno. Pero es bueno que pongas la condición de que puedas hacer melajá, pero bepashtut, si no lo hizo y quiere o necesita hacer una melajá después de prender las velas, puede hacer la melajá. ¿Qué pasa en el caso de que mi esposa está imposibilitada de encender las velas por alguna circunstancia? No sabemos qué. Entonces yo tengo que prender las velas en la casa. Mejor. Pero yo prendo velas. Sí, pero su encendido no implica que recibió Shabbat. Pero para mi esposa es relativo el que yo haya encendido las velas. Usted pregunta, yo prendí las velas de Shabbat por mi esposa porque ella está indispuesta. Sí, porque sea, sí. Y ahora, según la halajá, yo no considero que recibí Shabbat todavía y puedo hacerme halajá. Ajá, pero ¿y ella? Usted pregunta si mi encendido implica de que mi esposa ya recibió Shabbat. Muy buena pregunta. ¿Tiene una pregunta del señor Shimon? Sí. A ver. O sea, nosotros dijimos de que cuando la mujer prende, recibe Shabbat. Cuando el hombre prende, no recibe Shabbat. A menos que condicione cada uno para su lado. O sea, ¿qué pasó si el hombre prendió? Porque la mujer no pudo prender. Y ahora la mujer quiere hacer melajá. Entonces, ¿el encendido del hombre también implica de que la mujer ya recibió Shabbat o no? Sí, puso Kavaná. Sí, Si puso Kavaná por la mujer, sí. Él es el mensajero de ella. Si puso Kavaná por la mujer, sí. Yo voy por ahí más. No sé, hay que analizarlo, buscar qué dicen los poskim, pero la lógica dice de que como es encendido del hombre, ¿sí? Es básicamente también para la mujer. Él está ahora haciendo sheliach de su esposa, ¿no? Claro, ahí es lo que yo me voy ahora, en eso. Entonces, él es sheliach de su esposa, es que es lo que ella aprendió. Entonces, él puede si seguir ella... haciéndome la cosa, pero ella ya no. ¿No? Así sería.
Sí, aunque resulta interesante, ¿no? De que el que aprendió puede hacer melajá y el que no aprendió no puede hacer melajá. ¿Sabes? Ya fue. Con la cabot. ¿Qué? Entonces dijo el Ramá que la mujer recibe Shabbat a no ser que haya condicionado primero. ¿Qué? Allá. La condición del Ramá es de que si la mujer prendió, pero ella prendió con la intención de seguir haciendo melajá. La pregunta es si esta condición es, ¿cómo se dice? Lejatjila. O sea, es parte del juego y no hay ningún problema. O que, mira, mejor no. O sea, mejor prende las velas y recibe Shabbat, como es la costumbre de las mujeres. ¿Sí? Y no hagas aquí condiciones en contra de la costumbre. ¿Sabes? Porque aquí la señora está condicionando algo que contradice la costumbre normal de las mujeres, que es recibir Shabbat cuando prende las velas. O sea, yo creo, escuchen bien, pongan atención, yo creo que la pregunta es la siguiente. Nosotros estamos diciendo aquí que cuando la mujer prende velas, la costumbre es de que en ese momento ella recibe Shabbat. La pregunta es, ¿esa costumbre es absoluta? O que cuando las mujeres se acostumbraron a recibir Shabbat con el encendido de las velas, ¿sí? Lo acostumbraron sin condicionarlo, pero si condicionan, entonces pueden hacer melajá. Esa es la pregunta. O sea, si la condición es parte de la costumbre o ya es un agregado a la costumbre. Bedi, mejor. Entonces, según el Ramá se podría entender que es parte de la costumbre. O sea, que la costumbre es que la mujer que prendió recibe Shabbat, a no ser que hizo la costumbre, la condición. Pero a pesar de eso, viene la Mishnah Brura, dice, él dice, si la mujer quiere hacer una condición para hacer una melajá después de prender las velas, que lo haga, pero solamente cuando realmente es algo absolutamente necesario. Así opina, un minuto, rega, así opina el Maguen Abraham, ¿por qué? Porque el tema de la condición ya vimos, no todos están de acuerdo que la condición sirve. El Baal Alajot Gedolot, cuando dijo que en el momento que se prendieron las velas de Shabbat, se recibió el Shabbat. Y él no dice condición o condición. Señor, se prendieron las velas de Shabbat, eso significa que ya recibiste Shabbat. ¿Qué dijiste? Ladlik ner shel Shabbat. ¿Recibiste el Shabbat? Ese es el tema. Sí. Entonces, ahí está la discusión. ¿Mejor? Condición, que no haga la vela. Que haga la melajá y luego haga la melajá y encienda. El Shulchan Aruch trajo una opinión que dice que si se hizo condición, sirve. Pero se ve que hay discusión en esa halajá. Según el Baal Alajot Gedolot, no sirve la condición. Si recibiste Shabbat, recibiste Shabbat. Después el Shulchan Aruch trae en nombre del Shibolei Aleket, del colmo, de que si hace la condición, no recibe Shabbat todavía. Pero vemos que luego trae que hay quienes dicen que no sirve. Entonces hay discusión en el tema. Entonces por eso, al fin y al cabo, la halajá es que preferiblemente que la mujer no condicione y que cuando prende velas de Shabbat, ya todas las melajot se las deje al esposo. Que el esposo sea el melajero después de las velas. Dígamelo. ¿Sí? No me lo digas.
No se lo digo porque yo también lo sé. Todos los hombres conocemos esa experiencia, ¿sí? Los que estamos casados, de que siempre después de las velas generalmente hay otras cosas que quedaron en el tintero. ¿Qué? Pero no dice que no se le puede pedir a una persona hacer una melajá. ¿Ah? No se dice en la ley de Shabbat que no se le puede pedir a una persona hacer una melajá. No, tú recibiste Shabbat, pero el otro todavía no. Claro, pero la mujer... Falta la señora ya recibió Shabbat, pero falta media hora todavía para la Shkia, 20 minutos. Entonces si yo soy su esposo, no puedo hacer melajá, no puedo, quiero cocinar algo todavía que faltó cocinar o calentar, no puedo. Yo no recibí Shabbat todavía, la señora recibió. Pero ella no está pidiendo. Ella no le puede ordenar. Sí le puedo ordenar. Mira, está acostumbrada. Escucha. La mujer no le puede pedir, por ejemplo, ¿sí?, a alguien que haga algo, ¿sí?, que está prohibido. Pero para mí está prohibido hacer lo que ahora mi señor me está pidiendo. Pero para ella sí. Está bien, pero ella no lo va a hacer. Ella le está pidiendo a alguien que puede hacer eso. Pero es que lo mismo que puede hacerlo. Lo mismo funciona con el goy. No, el goy no puede hacer. Si yo le pido Shabbat a un goy que haga una melajá para mí, yo no le puedo pedir a él algo que yo tengo prohibido, que él haga mi nombre. Pero eso es por otro motivo. Pero él no tiene prohibición de hacer. Él no tiene prohibición de hacer. Zenajón. Pero Jajamim decretaron, dijeron, yo tengo miedo de que si yo lo voy a pedir al goy por diferentes motivos, entonces luego, si no tengo al goy, yo lo voy a hacer directamente. Pero esa que será es exclusiva con un goy, no con un yehudí que ahora él mismo puede hacer la melajá porque para él todavía no es Shabbat. Entonces Mira, yo la experiencia que te puedo decir en mi casa, muchas veces, y el RAL lo sabe mejor que yo no sé nada. Entendamos las cosas y por favor no desmadréis en según qué temas, no me gusta nada. Hasta aquí. Entonces te digo, muchas veces mi esposa me ha llamado, decimos, mira, se me ha olvidado hacer esto, o el Shabbat, o lo que sea. Entonces me llama y yo puedo hacerlo. En ese aspecto, la que será con el goy es más fuerte que con el yehudí, porque yo todavía sí puedo hacer melajá, yo no tengo ningún problema. Entonces ahí Jajamim no gazru, no prohibieron. La costumbre es que se le prohibió hacer melajá al que prendió las velas y recibió Shabbat con eso, pero el que no. Entonces el hombre puede seguir. Igual, a no ser de que el hombre también recibió Shabbat. Si el hombre ya recibió Shabbat junto con la esposa y él decidió recibir Shabbat ahí, entonces no. Atkan, señores. Esa alajá es muy común cuando hay mujeres que les gusta ir al cótel en ley Shabbat, pero no les da tiempo. No se da tiempo, entonces en un principio prenden velas y se toman, no sé, ¿hasta qué hora sale el último autobús aquí? ¿Cuánto tiempo antes de Shabbat? A las 3. ¿Ah? A las 3. 3 es muy temprano todavía para prender velas. Sí. Pero le toma el carro, un taxi. Toma un taxi. Entonces ella prendió velas, según la halajá, ya recibió Shabbat, pero ella quiere ir al cótel. Entonces, ¿el cótel se considera una necesidad o no? ¿Qué opinan? No. Depende. Hay mujeres para las cuales el cótel es, sin cótel no tienen Shabbat. No tienen Shabbat. Depende. Hay importancia mucho de pasar a Shabbat. No, pero el hombre sí va a